Buenas tardes, compañeros, doctora. Tema de exposición, derechos y garantías de las personas privadas de libertad. Eh, Estos derechos y garantías se refieren a un conjunto de normas y principios que están establecidos en la Constitución de la República. Estos derechos son muy fundamentales. A continuación, les detallo unos artículos de la Constitución que enfocan estos derechos y garantías. En el derecho de la igualdad y no discriminación, en el artículo 11, se reconoce que todas las personas son iguales y que tienen acceso a los mismos derechos, deberes y oportunidades, sin ninguna distinción. Esto ya sea por su etnia, su lugar de nacimiento, su edad, sexo, identidad de género, religión, etc. El derecho a la salud, en el artículo 32, toda persona privada de libertad tiene derecho a recibir una atención médica oportuna e inmediata. ¿Ya? El derecho a la rehabilitación social en el artículo 51 nos indica que tiene como objetivo principal reintegrar a la persona que ha sido sentenciada penalmente en la sociedad, apoyándola en su retorno a la vida comunitaria. El derecho a la dignidad humana, el artículo 66, se asegura que no sean tratados, que sean tratados con respeto y que se les brinde la oportunidad de reconstruir sus vidas, promoviendo la inclusión en la sociedad, asegurando que su valor como persona no se vea perjudicada por su condición legal de detenido. El derecho a la integridad personal, se procura que no haya ningún tipo de tortura o trato cruel. Esto debe ser protegido de cualquier forma de violencia, ya sea física física o psicológica, garantizando el bienestar integral de las personas que se encuentran privadas de libertad. Tiene derecho a la comunicación. Este derecho es muy fundamental para su bienestar emocional y social, así como para asegurar su derecho a la defensa. Eh, el derecho a la defensa y debido proceso, en el artículo 76, este derecho nos indica que debemos ser defendidos legalmente en todo el estado del proceso judicial. Este derecho implica que la persona debe contar con los medios y el tiempo necesario para preparar la defensa. En interpretación de los derechos, estos artículos eh, nos ofrecen un amplio conocimiento de derechos para las personas que se encuentran privadas de libertad, ¿ya? Asegurando que a pesar de su reclusión se mantengan los derechos fundamentales que preservan su dignidad y humanidad. Estos derechos fomentan una orientación en el sistema penal que no solo busca castigar, sino también rehabilitar e integrar a las personas a la sociedad. Buenas tardes, abogada. Buenas tardes, compañeros. El tema al que le voy a exponer se trata sobre la vigencia de los derechos y sus defensas. Las personas privadas de la libertad tienen derechos humanos, aunque con las limitaciones propias de su situación de privación de libertad. Estos derechos incluyen el respeto a su dignidad, el acceso a la salud integral, el derecho a la comunicación y visita familiar, el derecho a la educación, trabajo, cultura y recreación, así como el derecho a la libertad de conciencia y religión, entre otros. Entre la vigencia de los derechos de las personas privadas de libertad, eh, tenemos la conservación de derechos humanos, igualdad y no discriminación, libertad personal y debido proceso, protección contra tratos crueles. Sobre la defensa de los derechos tenemos el acceso a mecanismos judiciales, habeas corpus ampliado, garantías jurisdiccionales y comunicación y participación. La conservación de los derechos humanos, las personas privadas de la libertad conservan todos los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales. En la igualdad y no discriminación, eh, las personas privadas de la libertad tienen derecho a igualdad ante la ley y a no ser discriminadas por motivos de raza, género, edad, discapacidad, orientación
sexual, religión u otros. Entre la libertad personal y debido proceso, la privación de la libertad debe ser legal, mínima y excepcional, garantizando el debido proceso legal. En la protección contra tratos crueles, está prohibido el aislamiento como sanción disciplinaria y cualquier forma de tortura o trato cruel. Como ya había mencionado, las defensas de los derechos, en el acceso a mecanismos judiciales, en esta las personas privadas de la libertad tienen derecho a interponer recursos legales, quejas y denuncias ante autoridades competentes, incluyendo acciones de habeas corpus para proteger su integridad física y otros derechos. En el habeas corpus ampliado, este mecanismo no solo protege la libertad ambulatoria, sino que también se utiliza para garantizar la vida, salud e integridad de las personas privadas de la libertad, permitiendo medidas inmediatas para corregir violaciones. Señora, compañeros, abogada, buenas tardes. Mi nombre es Marta Vera. Mi tema, identificación de la vigencia de los derechos para su defensa. Los derechos y garantías de las personas privadas de libertad en el Ecuador están ampliamente vigentes en la Constitución y en los tratados internacionales. Sin embargo, su estabilidad, efectividad enfrenta competencias importantes, como el hacinamiento, la violencia, la falta de acceso a programas de rehabilitación. Por esta razón, que para garantizar una mayor y mejor defensa de los derechos de las personas privadas de la libertad, es fundamental y implementar o estructurar algunos puntos que son muy importantes en esta situación. Uno de ellos es el fortalecimiento de supervisión y control, como sería la Defensoría Pública especializada en derecho penitenciario, protocolos ágiles para investigar abusos sin represalias, auditorías para detectar condiciones indignas de los presos, monitoreo con registros digitales que transparenten el trato hacia ellos. Y otro de estos puntos sería la capacitación a los funcionarios penitenciarios. Esta necesidad es muy importante, ya que capacitar a los guardias y personal administrativo sobre los derechos humanos, ya que las normas internacionales protegen a los privados de la libertad. Estas campañas informativas también son muy importantes en las cárceles, ya que garantizan los procesos de ellos. La asesoría legal también continua mediante voluntariado, también es muy importante. Y también capacitar a los funcionarios para que realicen talleres prácticos, por ejemplo, primeros auxilios, también cursos psicológicos que se enfoquen en reducir la violencia institucional, promover la participación ciudadana. Las personas deberían trabajar en conjunto con los medios de comunicación para poder enseñar y comunicar las violaciones de derechos que existen en las cárceles y exigir acciones directas y concretar para mejorar las condiciones de vida que llevan los privados de libertad. Implementar también políticas públicas. El Estado debería invertir en la infraestructura penitenciaria y en los programas de rehabilitación y medidas para reducir el hacinamiento, ya que estos resultados negativos para la salud mental y física de ellos. También políticas contra el hacinamiento para delitos no graves, programas de reinserción laboral y educativa, que es muy importante para ellos, y sobre presupuestos específicos para la salud mental y adicciones, en este caso que ellos tienen, ¿no? Eh, Garantizar el acceso a la justicia es muy importante para las personas privadas de la libertad, porque esto debe contar con mecanismos efectivos para denunciar las violaciones que ellos tienen a sus derechos y recibir ayuda, como por ejemplo la Defensoría Pública especializada en derechos penitenciarios y campañas informativas para que los reclusos conozcan sus garantías y procesales. Bien, en cuanto a la conclusión, pues los derechos y garantías de las personas privadas de libertad en el Ecuador constituyen un pilar fundamental en el sistema democrático y del respeto a los derechos humanos.
Estos derechos reconocidos en la Constitución y en el Reglamento de Rehabilitación Social y algunos tratados internacionales, pues buscan garantizar que incluso en condiciones en condiciones de privación de libertad, se respete la dignidad humana, se promueve la rehabilitación social y que se asegure la reinserción efectiva de los internos a la sociedad. Sin embargo, en la aplicación enfrenta desafíos estructurales y sociales que limitan su vigencia efectiva, como por ejemplo el hacinamiento carcelario, que es uno de los problemas más graves del sistema penitenciario ecuatoriano. Este fenómeno no solo dificulta el acceso a servicios básicos como salud, alimentación y espacios seguros, sino que también incrementa la tensión entre los internos, generando un ambiente propenso a violencia, como por ejemplo en el 2023, la penitenciaría del Litoral albergaba más de 8.000 internos en instalaciones diseñadas solamente para 5.000. Este tipo de situaciones evidencia la urgencia de implementar políticas públicas orientadas a reducir el hacinamiento mediante medidas como penas alternativas o las mejoras en las infraestructuras penitenciarias. La violencia interna es otro desafío crítico, ya que la falta a veces de control por parte del personal penitenciario y la presencia de bandas organizadas dentro de los centros han organizado masacres que han conmocionado el país. Un ejemplo claro, pues, ocurrió en julio del 2023, cuando con enfrentamientos entre bandas dejaron 31 muertos en la penitenciaría del Litoral. Este tipo de eventos no solo vulneran el derecho a la integridad personal, sino que también refleja una crisis estructural en el sistema penitenciario que requiere una intervención inmediata y profunda. Por otro lado, también la falta de programas educativos y laborales limita las oportunidades reales de rehabilitación social. Según un informe de la Defensoría del Pueblo, solo el 30% de los internos tienen acceso regular a talleres educativos o laborales. Esto significa que una gran mayoría carece de herramientas para reintegrarse adecuadamente a la sociedad tras cumplir su condena. La rehabilitación no debe ser vista como un privilegio, sino como un derecho fundamental que beneficie tanto a internos como a la sociedad a largo plazo, ¿no? En general, pues esto reduciría tasas de reincidencia. Además de los grupos vulnerados como mujeres trans o personas de la comunidad LGBTQ+, enfrentan pues discriminación sistemática. Dentro del sistema penitenciario en el 2021 se denunció que mujeres trans no recibían atención médica adecuada ni el respeto por su identidad. Bien, para garantizar una mayor y mejor defensa de estos derechos es imprescindible adoptar medidas concretas. Primero, es necesario fortalecer organismos supervisores como la Defensoría del Pueblo para que puedan monitorear efectivamente las condiciones dentro de los centros penitenciarios. Segundo, se debe capacitar debidamente a personal penitenciario en derechos humanos para evitar cualquier tipo de abuso y garantizar un trato digno hacia los internos, ¿no? Y tercero, pues es fundamental pues promover políticas públicas que reduzcan el hacinamiento y que invirtieran un poco más en estructura un poco más moderna, segura. Y cuarto, pues que se deben implementar programas educativos laborales accesibles para todos los internos como herramientas claves para su rehabilitación. Por último, es esencial garantizar que estos mecanismos, o sea, los mecanismos efectivos para denunciar violaciones a los derechos humanos dentro del sistema penitenciario sin temor a algún tipo de represalia. Estos incluyen líneas directas confidenciales y equipos especializados para investigar este tipo de denuncias. Y en conclusión, aunque el Ecuador cuenta con un marco normativo sólido para proteger los derechos de las personas privadas de libertad, en la aplicación práctica enfrenta desafíos significativos. Resolver estos problemas requieren un compromiso conjunto entre el Estado, las instituciones públicas, organizaciones civiles y la sociedad en general. Respetar estos derechos no solo beneficia a los internos, también fortalece nuestra democracia y refuerza nuestro compromiso con los valores universales de dignidad humana y justicia social. Solo mediante acciones concretas podremos construir un sistema penitenciario más humano, justo e inclusivo.
Bien, eso fue todo por nuestra intervención. Gracias.